Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Muy bien, nos preparó la doctora Guillermina Maín, actual directora de la revista. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Nos muestra ahí que la revista IAPEM número 1 se publicó en 1989 y es una publicación especializada en la administración pública, cuyo objetivo principal es contribuir a la divulgación, formación y actualización en materias de administración pública y disciplinas afines para difundir la producción de conocimiento y ser eje de estudio y reflexión que permitan a quienes ejercen la administración pública tener nuevas perspectivas frente a su casa. Está dirigida a funcionarios, administradores, investigadores, docentes, analistas, de todos aquellos interesados en la administración pública global, nacional y local, y publica artículos de reflexión, revisiones temáticas y reseñas relativas a cualquiera de los tópicos del ámbito administrativo. Ahí tienen ustedes lo que fue, en opinión de la doctora, la temporada número 1, luego la temporada número 2, más o menos por los formatos que tienen las portadas de las revistas, la temporada número 3, ahora la 4, luego tenemos la temporada número 5, luego tenemos la temporada número 6, la temporada número 7, después la temporada número 8 y finalmente estamos en la temporada número 9 que llega hasta el número 97, todavía no lo tenemos. Y en el futuro de la revista la actual directora considera pues que un formato más ágil, el número de páginas por artículo, por número, se ha impuesto y ya se reconoce como una de las mejores revistas de administración pública en el país. Ya hay colaboradores internacionales, en el número de aniversarios participaron de España, de Colombia, de Chile, de Ecuador. Ya está registrada en la TINDEX, en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas en América Latina. Y también se reconoce la participación de teóricos, académicos, etc. En este año estamos con la revista en el repositorio del Instituto de Estudios Nacionales de Ecuador y también nos han pedido ya autorización para subirla al Center for Post-Normal Policy and Future Studies, que está en Chicago. De igual manera han solicitado que hagamos la presentación de la misma en algunos centros educativos. El reto ahora es seguir conservando el nivel, la periodicidad y el interés para los lectores. En este conversatorio hemos invitado a, como ya mencionaban, al contador Carlos Alberto Acra, que es consejero del instituto, y desde luego a uno de los asociados fundadores, el licenciado Ignacio Hernández Orihuela, y a dos expresidentes del instituto, el maestro Roberto Gómez Collado y el maestro Samuel Espejel. A todos ellos doy mi agradecimiento y le pasamos pues el micrófono al licenciado Ignacio Hernández Orihuela para que arranquemos nuestra reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Realmente para mí es un honor estar aquí después de 49 años, de 44, perdón, sí, por lo que vi la práctica anterior que ya se nos está haciendo tarde. Pero hace 44 años, cuando un visionario precisamente de la administración pública, el vicegobernador Carlos González, nuestro maestro, decidió que en el Estado de México debería de instituirse precisamente una institución, una organización como esta. La fructificación de estos 44 años, gracias al esfuerzo precisamente de los presidentes que
en su momento estuvieron al frente de esta institución, que con el cariño y con el entusiasmo y sobre todo con la inteligencia plena han pusieron de manifiesto su creatividad para que ahora llegara precisamente lo que hoy hemos escuchado en la reunión con el señor gobernador. Se detuvo de que ya esto es una institución gubernamental prácticamente en los términos y condiciones que se ha precisamente gracias al entusiasmo y a la visión del actual presidente, el maestro Mauricio Cárdenas. Todo esto, estos 44 años, pues han pasado y hay testimonios de lo que ha pasado. Esos testimonios son precisamente las revistas, o sea, los elementos que han quedado por escrito de todos los 250 participantes que hasta ahora se tienen registrados y que han hecho posible precisamente que la historia no solamente del propio colegio, sino el aporte que ha dado a la administración pública quede precisamente registrado en cada uno de estos cuadernos, podemos decirlo así, denominados revistas. A mí me satisface mucho estar presente, que el maestro me haya hecho el favor de invitarme, recordando precisamente estos 44 años de existencia de APEC. Ya el maestro en las gráficas que se presentaron dio una semblanza precisamente de lo que es precisamente la revista. Tenemos la presencia precisamente en esta mesa del presidente del periodo 1988-1994, nuestro amigo el maestro Roberto Gómez Collado, que fue precisamente quien inaugurara y el fundador del primer número prácticamente de esta revista que hoy nos motiva precisamente estar con todos ustedes. Esta, como se dijo en un principio, solamente para recalcar un poco, esta publicación que da inicio con el propósito de promover la cultura administrativa, el desarrollo de las ciencias administrativas y contribuir indiscutiblemente al mejoramiento de la función pública en los tres ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, han contribuido a un canal de expresión de los estudios de las disciplinas de ciencia, política y áreas afines, en donde se sustentan ideas, se aportan alternativas y se polemiza planteamientos orientados a difundir objetivos precisos. Difundir en el ámbito local particular entre los sectores especializados los ensayos relativos a la situación que guarda la administración pública federal, estatal y municipal, hacer que los estudios referentes a su historia, la legislación en materia de administración y divulgar los avances en el estudio y disciplina, reseñando las obras de actualidad que resulten relevantes para el desarrollo de las disciplinas y fundamentalmente estipular y promover la investigación administrativa con particular énfasis en el Estado de México y sus municipios. Recordemos también, y quiero hacer énfasis, a la labor de sus comités editoriales a lo largo de estos 28 años de existencia de la revista. A Enrique González Insunza, a Flavio Pérez Gasca Tobar, a Tomás Luis Pérez, a Marisol del Socorro Arias Flores, a Rodolfo Jiménez Guzmán, a Eugenio Martínez Gutiérrez, a Julián Salazar Medina, a Carlos Arriaga Guzmán, a José Chávez Nieto, a Javier Reyes,
a Ricardo Uvalle, a Roberto Moreno Espinosa y ahora a Guillermina Baena Paz. Con respecto a los logros que esta revista ha tenido, ya se mencionaba precisamente que desde el año de 1989 se publicaron durante los años de 1989 a 2017 97 números. La publicación tuvo una periodicidad en los años de 1989 y 1990 trimestralmente, y de 2000 a 2017 cuatrimestralmente. Me queda por decirles a ustedes que la edición de la revista ha contado con más de 200 autores que en su labor de servidores públicos, docentes, investigadores, asociados del Instituto en México y a nivel internacional, han impulsado que las ediciones sean cada vez más actualizadas e innovadoras en materia de administración pública, en el análisis de los casos y el impacto en las decisiones tomadas en esta nueva gestión pública contemporánea. Quiero dejar ahora el uso de la palabra a nuestro fundador de la revista, el maestro licenciado Roberto Gómez Collado, actualmente delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. Desarrollo académico como licenciado en Derecho, en especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal, ambas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su destacado desarrollo profesional: presidente del IAPEM durante el periodo 1988-1994. Ha sido director general jurídico consultivo de la Procuraduría Federal del Consumidor en el año 2013. Dentro del Gobierno del Estado de México, magistrado del Tribunal de lo Contencioso en Administrativo de 2002 al 2012. Coordinador general de apoyo municipal del Gobierno del Estado de México en los años 1991-1993 y director general de la Secretaría General de Gobierno en el periodo 1989-1990. Con ustedes, el licenciado y maestro Roberto Gómez Collado. Muchas gracias a todos, muchas gracias Nacho Gómez Orihuela por tu amable presentación. Yo quisiera, pues, en primer lugar, agradecer la presencia y participación de ustedes, pues para conocer tanto el origen como la evolución que ha tenido este órgano de difusión del Instituto de Administración Pública del Estado de México, que está ya cumpliendo pues 28 años de publicación permanente y continua. Esto creo que es un logro pues que de manera sucesiva, en forma permanente y continua, han realizado las diferentes autoridades que integran los consejos directivos que han actuado al frente de este instituto desde finales del siglo pasado, desde la última década, hasta esta segunda década del siglo XXI. La revista del IAPEM, como se titula, lleva este nombre precisamente porque es un órgano editorial que lo que quiere dar a conocer es lo que se produce al interior del IAPEM. El IAPEM, hay que recordarlo, es un ente colectivo, no es un grupo pues
exclusivamente formado por quienes están trabajando ahí, bien sea de tiempo completo, de tiempo parcial o de manera eventual, sino es un ente colectivo formado por muchos asociados que tiene como característica fundamental el hacer una amalgama de estudiosos y practicantes de la administración pública. Es decir, no es, a diferencia de otros órganos académicos, órganos formados exclusivamente por académicos que estén en un cubículo o en una biblioteca, pues estudiando, allegándose de información, confrontando sus hipótesis con diversos resultados, con otras bases de datos, con información que se ha sucedido a lo largo del tiempo y específicamente en ese tema en el que están investigando, sino que este instituto, el IAPEM, fusiona a pues, quienes quieren compartir sus experiencias, sus realidades que han vivido en el ejercicio del servicio público dentro de la administración pública, con aquellos que precisamente están estudiando los diversos fenómenos que son objeto de estudio de la administración pública. Así pues que esta mixtura pues produce justamente esta relación íntima de la teoría y la praxis de la administración pública, que yo estoy convencido tiene pues conclusiones, propuestas, opciones de solución a los diversos problemas mucho más certeras que si esas proviniesen exclusivamente de un ente académico o de un ente eminentemente práctico. Creo que esta conjunción de la teoría y la praxis a través de los estudiosos, que afortunadamente los hay muchos en el interior de este instituto, así como muchos que sin tener grados académicos relevantes, pues han dedicado en su vida cotidiana a través de muchos años a formarse dentro del servicio público y han observado diversas problemáticas que en sus reflexiones pues avisoran algunas propuestas de solución a esa problemática. Por tanto, esta mixtura de estudiosos y practicantes de la administración pública es lo que genera a este ente colectivo que produce este ícono, reconocido ahora en la actualidad, a este ícono del IAPEM como un producto que justamente da a conocer, que refleja cuál es el pensamiento y la práctica de quienes están componiendo este ente público. Cuando decidimos formar este órgano de difusión, era porque el IAPEM pues, se había esmerado en llevar a cabo labores de capacitación y de difusión de servidores públicos, así como también la realización de algunas tareas relativas a la discusión o debate de problemas administrativos mediante mesas redondas, paneles u otras modalidades en cómo se confrontaban puntos de vista sobre un tema determinado. Pero faltaba algo que dejara impreso con claridad cuáles eran esas ideas que se estaban aportando para el mejoramiento y desarrollo de la administración pública. Entonces fue por esto que pues, el consejo directivo que yo encabecé y del cual formaba parte Samuel Espejel como secretario ejecutivo, junto con otros compañeros muy distinguidos, como les digo, muchos provenientes sobre todo de la Universidad y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de diversas instancias gubernamentales, tanto del ámbito estatal como del ámbito municipal. Estos integrantes de este consejo directivo, pues decidimos crear esta revista impresa. No había otra forma de hacerlo en ese tiempo, como ahora las revistas digitalizadas, y al imprimir esta revista estábamos convencidos de que el aforisma que nos dice que la letra penetra, pues es totalmente cierto, porque la lectura de estos documentos pues permite tener una asimilación más concreta de aquellas aportaciones o contribuciones o colaboraciones
que se estaban haciendo en el ámbito de la misión pública. Perdón. Este espacio que se logró para la difusión, pues en un principio tuvo, como toda obra que se inicia, pues que enfrentar desafíos y retos muy importantes, porque pues no había quienes se quitaran un poco la flojera o la desidia y estuvieran dispuestos a escribir, a poner en blanco y negro pues sus ideas para darlas a conocer a los demás, bien simplemente para exponerlas o también para pues esperar una confrontación, un debate y finalmente pues llegar a definiciones más pulidas de aquello que se estaba aportando al mejoramiento de la misión pública. Así es de que nos costó mucho trabajo pues convencer, persuadir a muchos de los compañeros estudiosos de la misión pública para que se atrevieran a escribir y a publicar en nuestras páginas. Fue así como, después de esta intensa labor que acometimos varios de los integrantes del Consejo Directivo, logramos que pues, diversos compañeros elaborasen algún artículo o bien algún ensayo que posteriormente diera la pauta para desarrollar estudios más profundos y llegar incluso a comprenderse en algún libro o en alguna otra obra que muchos de ellos han logrado con el transcurso de los años. Así es de que logramos pues, que se publicara esta obra de manera también puntual cada trimestre. Como ustedes ven, aquí está el primer número y los sucesivos números que corresponden a esta primera temporada que dice la doctora Guillermina Baena de nuestra revista, pues salieron puntualmente y cada vez fueron a través de su distribución pues siendo objeto de un mayor interés por parte de los lectores, por parte de quienes querían pues estar actualizados en los temas de la administración pública estatal y municipal. Yo quiero decirles a ustedes que los contenidos de esta revista pues se basan, además de artículos y ensayos, en diversas propuestas a esta problemática de la administración pública local, pero también con objeto de actualizar los conocimientos de los lectores. Se hicieron desde el primer momento la reseña de algunos libros o de algunas revistas que estaban pues en ese momento ubicándose en las fronteras del conocimiento y que nos estaban impulsando a conocer un poco más. Lo mismo se publicaron algunos documentos pues, que habían sido expedidos por la Administración Pública Estatal o Municipal con objeto de darle una mayor difusión y un mayor conocimiento. Pues yo no quisiera abusar un poco más del uso de la palabra, pero sí recalcar ante ustedes que esos objetivos iniciales de la revista pues coinciden con los fines que pretende el Instituto, que son los de difundir en la mayor medida lo posible, a través de ahora sí de diversos medios, cuáles son aquellos conocimientos que deben de estar al alcance no solamente de los expertos o especialistas, sino de la ciudadanía en general que pudiera estar interesada en cuál es la marcha del gobierno y de la administración pública, pues para que sepan cómo se está contemplando la evolución y el desarrollo de la administración pública, pero también cómo se está avisorando el futuro para que enfrentará la propia administración pública. Hace unos minutos escuchamos aquí una interesantísima mesa redonda sobre un ejercicio de prospectiva muy interesante y muy importante, que es cómo será la educación durante los próximos 30 años. Y son reflexiones que nos hacen abrir los ojos para captar la importancia y la relevancia que la educación tiene y ha tenido siempre en la evolución de todas las sociedades y de todas las naciones, pero que ahora, dados una gran cantidad de avances tecnológicos, una gran cantidad de cambios coyunturales, de cambios cotidianos que se dan
en el comportamiento individual, en el comportamiento social, en este mundo globalizado, pues nos hacen percatarnos de que estamos frente a un desafío enorme, un reto enorme, que pues ya los propios prospectistas están reduciendo su horizonte del tiempo y nos está haciendo que ya no es posible prever o hacer una perspectiva a 30 años, sino que hay que reducirla ya a la mitad, a 15 años, porque los cambios son tales que no podemos ahorita ya extendernos más allá en ese tiempo. En mi época, cuando se creó el IAPEM, y yo participaba en ello, hubo una obra de Alvin Toffler, un autor que seguramente ustedes conocen, que mucho convulsionó a nuestros integrantes de aquel entonces del IAPEM, y que era el shock del futuro. Y en el shock del futuro, Alvin Toffler nos hacía notar que ya la sociedad mundial se estaba ya en las vísperas de grandes cambios. Y pues nosotros, al leer esa obra que nos impactó, que a muchos de nosotros nos marcó, pues sí nos decíamos, bueno, pues ya se enfrenta estas situaciones de cambio, tenemos que apresurarnos, tenemos que cambiar, pero de manera urgente, muchos de los hábitos, de las tradiciones, de las costumbres, de los marcos normativos, de las organizaciones, del funcionamiento, que tienen las diversas dependencias de la administración pública estatal y municipal. Y pues creo que ese estímulo que recibimos, entre otros, de esta obra, así como otra más que se produjo en esos tiempos, que eran los límites del crecimiento, pues nos hizo reflexionar en la urgencia de acelerar nuestros procesos de reflexión para colaborar en esta importante tarea que habíamos emprendido y que es un reto y un desafío que desde entonces ha emprendido el IAPEM. Yo quiero también destacar que esta labor, que ha sido continua, pues permite también desentrañar una labor producto de un entreveramiento generacional, porque están aquí producidas obras de quienes fueron nuestros maestros. Hablo porque yo me considero de una segunda generación de los integrantes del IAPEM, pero pues aquí pensamientos como el de Carlos Can González, Ignacio Pichardo Pagaza, Jorge Laris Casillas, el doctor Jorge Hernández García, José Merino Mañón, en fin, por citar algunos de ellos, hizo que viéramos a través de esas páginas muchas veces reeditados algunos de estos pensamientos. Pero también están aquí los pensamientos de muchos de nuestros compañeros de generación, algunos porque ya lamentablemente han fallecido, pero estaban aquí presentes obras o pensamientos como el de Juan Maxice, como el de Eduardo García Tapia, que fue secretario ejecutivo de este instituto y fue compañero en la Sorbona de Estudios de Samuel Espejel, y pues así como ellos, otros compañeros que después emprendimos conjuntamente pues esta actividad, restándole tiempo a nuestras horas de esparcimiento, de diversión, y dedicándoselas justamente a esta motivación que teníamos de aportar algo a lo que sentíamos que era nuestra obligación generacional como integrantes de este instituto. Pues muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, estimado maestro y licenciado. Realmente quien ha formado, quien es el padre prácticamente de la revista, pues nos ha hecho una narración de lo que él pensó en aquel entonces y los frutos que se han tenido hasta este momento. Pues al igual estoy compartiendo esta moderación con nuestro amigo, maestro también, Carlos Alberto Acaralba. Por lo tanto, le doy la palabra para que él siga con esto. Continúe. Gracias, Nacho. Buenas tardes a todos. En principio, agradecerle a mi amigo, a mi presidente, la invitación para ser parte de esta mesa. Para mí es un honor de veras compartirla con don Roberto. Gracias, Roberto, igual que Samuel. Y bueno, por ahí estamos esperando a don Julián, pero ya no pudo llegar. Pero realmente es para mí un gran gusto. Y más aún,
estamos de fiesta, estamos de manteles largos, lo que vivimos en la mañana con el señor gobernador para inaugurar los trabajos del cuarto Congreso de Servidores Públicos Mexiquenses, la entrega del premio, y yo creo que algo fundamental que abre un parteaguas del IAPEM de antes y de hoy, sin duda es la creación de este instituto como organismo descentralizado de la administración pública, y yo creo que no es obra de la casualidad, hay que reconocerlo, es de veras el trabajo, el esfuerzo, los resultados, los logros que se han tenido, y lo más importante que todo este material, estos trabajos de capacitación, de profesionalización, toda la parte editorial, son de gran valía, y yo creo que los está reconociendo el gobierno del Estado, y de ahí darle el lugar que merece, y eso se debe en gran medida a todo tu equipo, pero por supuesto a tu gran liderazgo. Yo quiero felicitarte en este momento presente, no es motivo de conversatorio, pero no podía dejar de reconocerte este trabajo. Y bien, pues la revista, ya lo decía mi maestro Nacho, fue mi maestro en la Facultad de Contaduría, en la UAM, ahora UAMEX, y pues bueno, se dice fácil, yo creo que fue una gran iniciativa también, ya lo decía él, con cifras, 28 años, 800 artículos, 200 doctores, investigadores, expertos en la materia, con más de 15 temas muy importantes en la administración pública, que, como lo dice este Congreso, se pretende construir el futuro para el desarrollo de la entidad en los próximos 30 años. Y yo creo que lo más importante es que se aproveche. A mí me preocupa como servidor público que estemos viviendo tiempos difíciles, incluso la última revista habla de la posverdad y habla también de tiempos posnormales, y ahí de alguna forma nos hace reflexionar acerca de lo que estamos viviendo, y en donde pues pareciera que hay todo un movimiento antisistemas, antigobierno, no tan solo en México, sino en muchas partes del mundo, y que los muchos esfuerzos que se dan dejan de tener validez ante la vorágine y el sentimiento que muchas veces se dan a través de redes sociales y otros medios. Yo creo que tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Ya lo decía don Roberto Gómez Collado, un mundo globalizado, de la inmediatez, de alta tecnología, donde no hay fronteras, donde hay una población muy demandante, muy crítica, muy severa, incluso con diversos estereotipos y demandas, incluso tomando como líderes o como seguidores a personas que no tienen a veces el conocimiento ni las bases como para poder dirigir a masas que se esconden dentro de estos medios, y que tenemos que afrontarla, saber en qué papel jugamos, en dónde estamos parados, a qué nos enfrentamos, y por supuesto, como lo ha dicho con mucho acierto fuerte y querido Ernesto Valdés, yo creo que la prospectiva, el planear a largo plazo, conocer los escenarios futuros, y no nomás conocerlos con una visión de futuro como nos quedamos en la planeación estratégica, que no sirve de nada, pues bueno, estaríamos pensando que no estaríamos a la altura de las circunstancias. Y más aún, hablando de la administración inmediata, la más cercana a la gente, que son los municipios, estamos a 2 años, ¿no?, de que cumpla 500 años, ¿no, maestro? En el 2019 se cumplen 500 años, y con toda franqueza y respeto a los ayuntamientos, no veo todavía que tengan la madurez y la fuerza, por la falta de libertad financiera, para que puedan conducirse de acuerdo a las nuevas facultades que se les han ido concibiendo, dando al paso del tiempo en las diversas disposiciones. Pero bien, yo simplemente agradecido, y yo creo que estos documentos son de mucha valía. Como bien se dice, son ensayos, son artículos,
frescos, ligeros, de fácil entendimiento, que además, como ya también se ha comentado, son muy prácticos, son buenas prácticas de gobierno, son experiencias exitosas, y yo creo que vale la pena que se retomen para que en los tiempos por venir, en esta nueva administración estatal, pudiera el IAPEM dar un gran aporte para el gobierno estatal y en su momento para los gobiernos municipales que ya están a la mitad de caminos. Entonces me permitiría presentar al maestro Samuel Espejel Díaz González, que tiene actualmente el cargo de profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMEX, y en cuanto al desarrollo académico, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez en Jalisco, en su desarrollo profesional, catedrático de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UAMEX, y también presidente de nuestro instituto en 98-2001 y presidente del Tribunal Electoral del Estado de México 2005-2008, entre muchos cargos que tiene. Sería muy largo comentar su trayectoria, igual que la de Roberto o del maestro Hernán Orihuela, pero en una apretada síntesis está aquí su trayectoria y le damos la palabra para que nos haga su comentario. Gracias, Mauricio, por esta invitación. Gracias, compañeros de la mesa. Roberto, gracias por su atención. Y en realidad, pues yo quisiera referirme más bien al futuro de la revista que a la historia pasada. Primero, con una breve introducción. Por algún compañero que tengo a mi siniestra, pues me hace preocuparme con la nueva naturaleza jurídica del IAPEM. Es decir, es una asociación privada que se asimila a una entidad pública. Entonces yo dije, bueno, pues esto es sencillo. Hace 6 años, un poquito más de 6 años, pues salió en la Federación la ley de entidades privadas de participación pública. Y bueno, reviso la ley orgánica, que no habla de empresas, habla de asociaciones, sociedades, pero el espíritu es el mismo. Y entonces desde hace muchos años, pues, cuando doy mis cursos, pues acabé enterrando a mi buen tratadista Gabino Fraga de Derecho Administrativo y algunos textos de la administración pública, porque ya la administración pública que ellos explican pues ya no existe. Aquí se ha venido a hablar de cambios, efectivamente hemos tratado cambios, pero yo siento que los cambios ya nos rebasaron. Es decir, ya estamos, como ahora ya estamos usando mucho el término, ¿no? Post-cambios. Bueno, estamos en la época de los post-cambios, pero no nos dieron chance ni siquiera de adaptarnos al propio cambio. Y yo creo que en torno a esto yo quisiera hacer algunas reflexiones respecto a la revista, y mi preocupación pues era hacerme algunas preguntas. Y mi primera pregunta que me hice: ¿quiénes son nuestros lectores? Yo tuve a cargo también la oportunidad de coordinar la elaboración de la revista. Y nosotros suponemos que los lectores pues son los investigadores, los profesionales estudiosos de las ciencias públicas administrativas, como otro de los presidentes del instituto mencionaba, o sea, le dio ese apotegma, que en realidad son ciencias administrativas. Y a mí me quedaba la impresión que los lectores eran los recipientarios. Es decir, un gran esfuerzo que hizo Roberto y que hizo su servidor pues fue distribuir la revista, pero luego la encontrábamos muy bien acomodada en los despachos de los presidentes municipales. Es algo así como el prontuario del ex fiscal, ¿no? Lo queremos para que adorne allá atrás, pero jamás lo abrimos. Entonces, quién sabe si sean nuestros lectores. Entonces ahí está la primera pregunta que yo me haría. Se supone que es una revista también orientada no nada más para la investigación, sino también para los servidores públicos. Pero yo creo que este es uno de los grandes retos, porque yo, como buen coordinador en estos tiempos postcontemporáneos, pues me interesaría saber cuál es mi mercado para poder orientar qué tipo de revista tengo. Otro de los problemas fue precisamente esta pregunta: ¿qué tipo de revista tenemos? Y entonces, pues entre los varios tipos, es otra de las cosas que también facilita la posmodernidad, pues que me meto a San Google, como le digo a mis alumnos, pues métase a San Google, y en San Google le preguntan
si saben preguntar, porque si no saben preguntar, pues se pierden nadie de la información, ¿no? No se escucha. Y bueno, pues nosotros nos hemos dedicado más bien a una revista de carácter académico. Los trabajos que se publican en esta revista han sido más de carácter académico que de carácter editorial. Son pocos los estudios especializados que la revista presenta, hasta, digamos, como decía Mauricio, en etapas. Yo diría que a partir de la segunda etapa de Mauricio es cuando ya realmente la revista pues, se ha venido especializando, ha sido más especializada. Sin embargo, también su contenido es totalmente editorial. Y entonces yo creo que hay que fortalecer esto de la especialidad, pero yo primero comenzaría por cuestionar si es la especialidad de la administración pública o es una especialidad mucho más amplia. Hace unas semanas, don Mauricio me escuchó decir que el gobierno era diferente de la administración pública y que la preocupación ahora es trabajar para estudiar el gobierno. Y Mauricio también es partidario de esa línea de trabajo y nosotros tenemos que pensar en el gobierno, entonces hay que aperturar más esta especialización de la revista. Y otra de las líneas, pues bueno, hay unas revistas que yo no leo, que son las periodísticas, pero finalmente una revista periodística nos está informando de un hecho y una situación que se presenta. Y creo que esta es una beta que no hemos explotado en la revista de nosotros. En la administración pública suceden muchas cosas, y suceden cosas que no tenemos que esperarnos a que algún estudioso metido en el cubículo, que finalmente tiene otras preocupaciones más que las de investigar lo que a nosotros nos interesa, pues entonces que ese investigador pues no se dedique a una investigación científica, mientras nos llega una explicación que es una empresa pública, una empresa privada de participación pública, o que es un organismo autónomo constitucionalmente, o que es una norma, o que es un estándar de competencia laboral, pues ya pasó el tiempo. Y entonces nosotros necesitamos reportajes que nos den esa información como flashazos y que nos permitan pues llegar a este conocimiento. Y yo creo que este es otro de las propuestas que tenemos. Otra de las grandes preocupaciones, pues yo la sufrí, ¿quién escribe? Y yo creo que, bueno, aquí hay dos grandes temas. Es decir, primero, ¿quién es el que produce un escrito? Pues yo diría que aquel que les rompe el miedo a la página en blanco. Bueno, ahora ya no hay páginas en blanco, ahora ya es el Word, ¿no? Y el que les rompe el miedo al Word, pues podrá escribir. Y entonces, pues al preguntarnos nosotros quién escribe nuestros artículos y recordar un poco la historia de nuestra revista, pues yo me percato que originalmente eran académicos, sino no propiamente investigadores. Creo que en la época en que su servidor fue el presidente y el abogado general de la universidad, y también Roberto fue presidente, pues no había investigación en nuestra universidad autónoma. Es más, no había investigadores, no había profesores de tiempo completo, que se supone que son los que se realizan a la actividad de investigación. Y entonces nos tendríamos que acercar allá a la UNAM para ver si alguna pluma connotada de la UNAM, de aquella Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pues podía obsequiarnos algún artículo. Y ya regañadientes, pues era una revista de provincia. Yo escribo en revistas nacionales, esa revista de provincia tiene mucha importancia. Entonces, a regañadientes, por amistad más bien, aceptaban hacer una colaboración. Y entonces pues teníamos especialistas e investigadores. Creo que se ha venido superando esto, seguimos dependiendo de plumas de fuera de nuestra entidad, pero ya hay bastantes plumas, que no diría de nuestra ciudad, más bien del interior de nuestro estado. El propio crecimiento de la universidad ha hecho que haya varios profesores investigadores, como el Tocayo Espejel, como nuestro amigo que escribió el libro sobre corrupción, que se JJ le decíamos nosotros, José Juan Rodríguez, varios compañeros de nosotros que desde el interior de la República pues están escribiendo. Y entonces yo creo que debemos de continuar por esa línea, los académicos, los especialistas, los investigadores. Pero hay otro rubro de personas que podrían proporcionar. En este tránsito del cambio y ante la modernidad, pues yo lo que me he percatado es que están abundando los despachos consultores.
despachos consultores que se vienen especializando en algunas áreas. Yo soy, afortunadamente, poso con la amistad de quien se dedica a encuestas, pero no forzosamente encuestas electorales, también hay encuestas de opinión ciudadana sobre la actitud o comportamiento de los gobiernos municipales, etc. Y también tenemos despachos, ¿no?, que están promoviendo una serie de técnicas como gobierno por resultados, en fin, otra serie de especializaciones, y yo creo que deberíamos recurrir a ellos. Cada día hay más especialistas que son profesionales y que son independientes y que tienen un conocer y un saber hacer que pues, es ajeno al administrador público. Y el otro pues, es el gran mundo de los servidores públicos, sobre todo los mandos medios y directivos. Creo que ha sido un defecto no invitarlos, o quizá el defecto estriba en que nosotros le pedimos un artículo y entonces pues se enfrentan a la página en blanco y van a decir, bueno, pues yo no soy capaz de competir con el ilustre y bien sabio ponderado Samuel Espejel, que sabe hacer citas en Harvard, ¿no?, y además sabe manejar, ¿no?, y entonces pues, yo no voy a poder competir con él. Sin embargo, hay un saber hacer que se nos está perdiendo. Ahorita regreso al punto de los servidores públicos, y precisamente se refiere al punto de los servidores públicos cuando me hago la pregunta de qué tipo de artículos son los que publicamos. Y bueno, pues hay una variedad enorme de artículos. San Gogol me dice, bueno, pues que hay artículos originales, comunicaciones breves, reportes de caso, temas de revisión, editoriales, in memoria, reseñas, cursos, cartas del editor, y yo me dije, pues de aquí soy para sacar mi intervención. Le pongo palomita, lo que tenemos, y entonces ya señalo el éxito de la revista. Y bueno, pues le puse palomita. Nosotros tenemos artículos, normalmente son artículos académicos, artículos científicos, que es lo que la parte fuerte de nuestra revista. Tenemos muchas reseñas, ya lo dijo Roberto, se le olvidan las cartas del editor, pero hay bastantes cartas de editor, sobre todo en el periodo Mauricio, que se han ya publicado, y algunas páginas sin memoria que también desde la época de Mauricio pues se han publicado. Sin embargo, me encontré tres puntos. Uno es temas a revisión, que se supone que es una síntesis de textos académicos que bordan sobre un tema. En los últimos años nomás he visto una, que fue sobre Estado fallido, que venían una serie de reportes, por cierto muy bien documentado, y que ya me fusilé alguna bibliografía para alguna intervención en alguna parte. Y me encontré con que hay dos partes importantes. Una es el comunicado breve. Sí, que es un comunicado breve, que es una reseña, una explicación corta, una narración corta de un hecho, de una situación, del avance de un proyecto, del avance de una experiencia, de alguna cuestión exitosa que se haya tenido. Los comunicados breves tienen la cualidad pues, de no ser tan exigentes en la metodología de redacción, porque ahora hay que escribir en frases cortas, cada párrafo con una idea, en fin, hay una serie de reglas ya que a veces uno se espanta y dice, no, ya mejor lo escribo. Y entonces, partiendo de ello, yo creo que estos comunicados breves podrían ser útiles, porque me permitirían dar noticia, lo mismo las noticias periodísticas. Sí, vamos a ver qué está sucediendo en la revista y no esperar a que pase por una historial para llegar a otro tipo de revistas que ahorita me refiero a ello. Y ya hay algo que en la medicina se utiliza mucho, que son los reportes de casos. Sin embargo, esto aplicado a las ciencias sociales, pues serían reportes de hechos, o serían reportes de situaciones, o serían lo que ahora llamamos reportes de una práctica administrativa. Y yo creo que es aquí donde está la gran beta para la revista de la una de sus grandes betas. Que nosotros podamos invitar a los servidores públicos, no sé, a mi director de catastro, ¿no?, municipal de Toluca, y que me explique cómo se procesa el catastro en Toluca, cómo hacen la ortofoto, qué costo le implica la ortofoto, qué apoyos le ha dejado dar el gobierno estatal y qué dificultades tiene para identificar el predio, identificar al propietario y lograr cobrar el predial, que es tan anhelado porque con eso enriquece sus áreas. Esto yo creo que sería una experiencia fabulosa, ¿no?, que mi director de presupuestos me diga cómo se integra ahorita un programa presupuestario, que yo creo que estoy hablando de un término que solo los que están dentro de la administración conocen, y es algo novedoso que viene aplicándose en el Estado ya hace 2 años,
y que cada año me cambian el manual para elaborar programas presupuestarios. Y yo creo que esta es una de las grandes cosas. Esa fue otra pregunta que yo me hacía: ¿qué tipo de artículos realizar? También me hacía una pregunta de qué tipo de línea editorial tenemos, es decir, cuál ha sido la línea que hemos seguido para abordar nuestra revista. Y fundamentalmente, pues originalmente, pues hay que reconocerlo, empezamos con una miscelánea, ya Roberto lo decía, si no se trata de poner un tema, se trata de que alguien escribe y que podamos integrar los 6 artículos, ¿no?, que integran la revista. Y si ustedes se dan cuenta, pues la historia de la revista parece que está enferma, porque a veces es gorda, a veces es flaca, y luego voy por ahí, y hay que reconocer nuestros pecados. Creo que a mí me tocó cometer un pecado de esos, en que conjuntamente publicábamos 2 números, porque no lográbamos los artículos suficientes, y entonces el número 32 y 33 en una sola edición, porque pues, no había participantes, entonces teníamos una miscelánea. Yo creo que ha avanzado la revista y ya ha llegado a convertirse en una segunda etapa, en una revista temática. Y a mí me agrada mucho, no por halagar mucho a Mauricio, porque no voy a sentir que le estoy echando porras, pero finalmente los últimos números de la revista, si revisamos los últimos 8 números de la revista, pues son tópicos muy certeros. Y entonces para mí es mucho más fácil la búsqueda de esos temas. Y sobre todo me orientan a los lectores. Desafortunadamente nuestra revista, pues si bien lo reconoce, y me da tristeza, ¿no?, que es un repositorio colombiano el que nos esté albergando, y que Redalí, por ejemplo, pues no se digne a voltear los ojos a esta humilde revista del Yapé. Sé por qué no los voltea, ahorita llego a ese tema, sé por qué no los voltea a ver. Y bueno, pues partiendo de eso, tenemos 2 géneros de revista, que es la revista periodística, ya me referí a ella, y lo otro es la revista coyuntural. ¿Qué es una revista coyuntural? Pues hay temas en la administración pública que son del momento, y me van a servir para tener que sacar artículos muy rápidos, que no son producto de una investigación, sino más bien son ensayos, o son reportajes, o son notas periodísticas, pero que me permiten resolver un problema que está inmediato, que está vigente. Por ejemplo, nadie ha escrito sobre cómo se lleva a cabo una transición gubernamental. Todos sabemos que hay un equipo designado de una parte y otro equipo designado de otra, pero nadie ha explicado qué es lo que hace y cómo se lleva a cabo. Yo me preguntaría si es diferente al documento de entrega-recepción, o qué diferencia hay entre una entrega-recepción y otro tipo de equipo de transición, qué implica el tipo de tienen autoridad, no tienen autoridad, toman decisiones, pues que se van, pues ya no pueden, porque ya se van, toman las decisiones que entran, pues no pueden, porque todavía no saben dónde nos van a nombrar. Entonces yo creo que esta es una problemática que es una coyuntura y valdría la pena pues, dedicar un número a la propia revista. Y para no aquí no, yo creo que aquí hubo una serie de ejercicios que el Yapé realizó, que era hacer reflexiones sobre qué políticas públicas se pueden proponer para el próximo sexenio. Y aquí hubo una serie de mesas temáticas en este instituto y salieron una serie de propuestas que, bueno, la última fue hace un mes, ¿no?, más o menos, mes y medio fue la última, o sea, fue antes de que esto sucediera. Están en la página. Y entonces aquí yo quisiera regresar a la posibilidad de consultar la revista. Es decir, el problema está en que nuestra revista está en medio electrónico. En alguna ocasión, en alguna conmemoración, Mauricio nos regala una memoria con todos los números de la revista que se pudieron obtener, porque también nuestro acervo histórico costó mucho trabajo reconstruir. Ya no había, ya se habían agotado las revistas. Sin embargo, su consulta tiene que ser directa, número por número, índice por índice, como que nos falta ahí agilizar. Lo mismo nos pasa en la página de Yapé. No podemos consultar temáticamente la revista, valdría la pena por ahí explorar. Y yo quisiera terminar pues por qué tipo de revista necesitamos. Y aquí me refiero precisamente a lo que ambicionan los académicos. Un académico ambiciona
publicar una revista, en una revista que sea arbitrada y en una revista que sea indexada. Y de preferencia, si es ambas, pues le dejan más puntuación para sus propios fines. Afortunadamente ya nuestra revista está en un índice internacional, pero también me duele que no esté en el índice de comercio. Creo que tiene la calidad suficiente para obtener el índice de comercio. Y este podría ser uno de los retos que nosotros enfrentáramos. Pero yo me quedo mucho pensando en las famosas revistas indexadas y en las revistas arbitradas. Yo he sido árbitro, me han pasado algunos artículos que se supone soy un especialista en X materias, y entonces yo digo si un artículo está bien o está mal. En nuestra facultad, no voy a decir cuál revista, pues tiene una revista arbitrada. Pero para que yo logre ver publicado mi artículo, pues pasan casi 6 o 7 meses para que logre ser el resultado del arbitraje, se logre integrar el número, y ya para cuando se publique el número, pues discúlpame manito, pero las elecciones fueron hace un año, y entonces mi análisis sobre el impacto electoral de los partidos políticos ya no tiene mayor alcance, ¿no? Yo creo que este es un problema que tenemos con las revistas arbitradas. Un artículo científico sí creo, la ciencia permanece ahí, sí creo que debería de ser. Las revistas indexadas, pues yo sé que hay índices muy reconocidos, pero también hay índices a los cuales hay que pagarles, porque la revista esté en ese punto. Y si yo me enfrento a una revista indexada o una revista arbitrada y soy un servidor público y me estás pidiendo que te haga un artículo sobre una práctica exitosa que he tenido en mi dirección, pues mira manito, yo no le entro, porque eso de revisión por pares, primero yo no lo entiendo, y segundo, eso de indexado tampoco lo entiendo, y entonces me mandas una serie de criterios, pues yo no los voy a poder cumplir. Yo creo que aquí podemos pensar en dos apartados de la revista, quizá, pero dar oportunidad a que los servidores públicos, que creo que es una gran fuente de artículos que hemos perdido, pudiesen tener oportunidad de narrarnos lo que nosotros acá pomposamente llamamos prácticas exitosas y lo que ellos simplemente consideran una realización eficiente y eficaz del trabajo que desempeñan. Pero hay cuestiones en la administración pública que nosotros ignoramos y los servidores públicos no han tenido oportunidad de hacernos conocer. Estas reflexiones fueron ya más pensando en el futuro y partiendo del principio, pues que ahora nos tendremos que adaptar a ser una asociación civil asimilada a empresa de participación pública mayoritaria. Y mi compromiso es tratar de indagar en qué día nos vamos a acabar, porque tendríamos que explicar qué es esa naturaleza jurídica y si me permite publicarlo en la revista. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de Roberto Gómez Collado y de Samuel Espergel González. Queda muy claro a toda la audiencia el origen, el objetivo que tuvo y cómo fue creciendo la revista, y de manera muy clara con Samuel cuáles son los retos que enfrenta con una gran tiro, con una gran visión. Yo creo que vale la pena que lo retomemos para darle la fortaleza que merece las revistas y por supuesto el instituto, y le pediría al maestro que cierre con sus comentarios. Muchas gracias. Pues realmente hay mucho que decir en el poco tiempo que tenemos, pero solamente quiero agradecerles su participación, a nuestro asociado fundador, a Ignacio Hernández Orihuela, a Carlos Acra, consejero y muy buen amigo también, ambos. Y agradecerles a mis queridos amigos integrantes del Consejo de Honor, a Roberto Gómez Collado y a Samuel Espergel, porque sus intervenciones han generado muy buenas reflexiones. Yo les diría que más allá de lo que decía nuestro Rabino Fraga, está también lo que decía el maestro Serra Rojas, y que es de donde nos basamos para esta parte, y que tiene que ver con un tema que sí la administración pública y el derecho administrativo no ha tocado. En países anglosajones, sobre todo, le llaman QANO, Quasi Non-Governmental Public Organization, organizaciones gubernamentales casi no públicas, organizaciones públicas casi no gubernamentales. Entonces,
es un poquito difícil de explicar, como son difíciles de explicar los fideicomisos públicos, que se rigen por el derecho privado financiero. Entonces, en fin, nos deja temas para escribir, y esperemos hacerlo, porque estoy cierto que no se está planteando necesidades de lo que hay que hacer, como otro ámbito que puede ser pues, la recuperación de documentos históricos de la administración pública, porque hay aportaciones muy importantes. Voy a mencionar de la época del gobernador Villada, o el último discurso del gobernador Isidro Fabela, en su último informe, mensajes extraordinarios que nos muestran cómo han sido los hombres de Estado en el Estado de México. Y creo que valdría la pena pues refrescar eso, los integrantes de los gabinetes en las diferentes épocas. En fin, hay muchos temas. Nos deja buena tarea tanto Roberto como Samuel, y se lo voy a platicar a la doctora Guillermina Baena, quien no pudo estar con nosotros porque tenía otros compromisos. Cambiamos las fechas del Congreso y eso impidió que estuviera ella y otros más. Pero qué bueno que estamos aquí, y yo quiero agradecerles con un reconocimiento, unos libros y unos dulcecitos para que se vayan endulzando el ambiente.